¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si el tiempo tuviera un final? En el vasto mundo de la mitología, existe una figura misteriosa y fundamental, un dios capaz de controlar el flujo de los segundos, los años y los siglos con solo un pensamiento. Cronos, el dios del tiempo. Pero, ¿cuánto poder se necesita para gobernar algo tan inquebrantable como el tiempo mismo? La historia de Cronos está llena de secretos prohibidos, sacrificios y una soledad infinita. Su dominio no solo mantiene el equilibrio del cosmos, sino que también enfrenta amenazas constantes, dilemas eternos y hasta la rebelión de los mortales. El viaje de Cronos es una historia de inmenso poder y profundo sacrificio, un relato que mezcla gloria y tragedia. Descubre cómo este titán primigenio se convirtió en el guardián de todos los destinos y la carga que eso implica. Desde su conexión con la creación del universo hasta la profecía que amenaza con acabar con el tiempo, la historia de Cronos es una lección de poder y responsabilidad que sigue resonando en los mitos antiguos. ¿Podrá Cronos enfrentar su destino final? ¿O el tiempo mismo se volverá en su contra? Hey, antes de continuar, ¿qué tal si nos echas la mano? Suscríbete ahora y deja tu like para mostrar que realmente apoyas este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que podamos seguir trayendo lo mejor para ti. En el principio, cuando el universo era solo un caos oscuro y sin forma, surgió Cronos, una de las primeras deidades de la mitología griega. En muchos relatos, se le representa como una figura imponente, dotada de un conocimiento profundo sobre los secretos del tiempo y el orden cósmico. Su origen es misterioso, ya que Cronos no nació de dioses ni de seres mortales, sino de la misma esencia primordial que dio forma a la creación. Este dios encarnaba la fuerza del tiempo en su estado puro, implacable, infinito y poderoso, capaz de destruir y crear en un solo instante. Era el comienzo de una existencia singular, que pronto lo llevaría a convertirse en el guardián de los hilos temporales de toda realidad. A medida que el universo se expandía y los primeros seres empezaban a habitarlo, Cronos asumió su papel como el dios del tiempo. Su presencia no solo mantenía el flujo temporal, sino que también separaba el pasado, el presente y el futuro en armonía perfecta. Sin Cronos, nada tendría secuencia, y el universo estaría atrapado en un ciclo sin principio ni fin, donde nada podría nacer o perecer. En su rol, estableció un orden que permitía a las demás deidades y criaturas míticas prosperar. Su poder, sin embargo, no era solo una bendición, sino también una carga, ya que debía vigilar cada momento, cada evento y cada cambio en el vasto océano de tiempo. Cronos también tenía una conexión directa con la creación misma, ya que su existencia estaba intrínsecamente ligada al nacimiento de los titanes y otras entidades cósmicas. En algunas versiones de los mitos, él es quien sembró la semilla del cosmos, dejando que el tiempo diera vida a las estrellas y a la Tierra misma. Esta relación con el universo no era casual, era una parte esencial de su ser. Cronos el Eterno observaba cómo cada estrella surgía y se desvanecía, consciente de que el tiempo, su propio dominio, era a la vez constructor y destructor. Así fue como Cronos consolidó su identidad, como la fuerza detrás del destino y del curso de la vida misma. Sin embargo, a pesar de su rol central en el cosmos, Cronos no era omnipotente. Los mismos poderes que le permitían manipular el tiempo también lo aislaban. Al ser el único en comprender la verdadera naturaleza del tiempo, se distanciaba de las demás deidades y seres míticos. Esta soledad inicial sería solo el preludio de los dilemas y sacrificios que enfrentaría en el camino. Cronos, atrapado en su esencia y consciente de su responsabilidad, aceptó su destino como el dios del tiempo, pero siempre guardó la certeza de que esa carga sería eterna. Cronos no solo gobernaba el tiempo, sino que lo moldeaba a su antojo. Su poder de manipular el flujo temporal le permitía alterar el curso de los eventos en cualquier momento de la historia, como un pintor que mueve el pincel para cambiar su obra. Este control
le daba la habilidad de ralentizar o acelerar el tiempo, hacer que el pasado se mezclara con el presente o incluso detenerlo completamente. Sin embargo, cada manipulación tenía repercusiones. Cada alteración generaba ondas que se extendían por el cosmos, afectando la vida de mortales y dioses por igual. En este equilibrio inestable, Cronos debía medir cada acción con precisión absoluta. Con su habilidad, Cronos podía observar los destinos de los mortales y los dioses como si fueran fragmentos de un mosaico eterno. Su poder le permitía ver las vidas humanas desde su comienzo hasta su final en un solo vistazo. Aunque podía interferir, Cronos sabía que el tiempo tenía su propio ritmo natural y sus intervenciones debían ser raras y prudentes. Cada segundo era una pieza en el complejo reloj cósmico, y alterar el tiempo sin razón podría llevar al caos absoluto. Esta restricción, autoimpuesta, era un recordatorio constante de que su poder venía acompañado de una gran responsabilidad. Sin embargo, a veces Cronos se veía obligado a intervenir, ya fuera para salvar el equilibrio del universo o para castigar a quienes intentaban romper las leyes temporales. Por ejemplo, cuando un mortal o un dios buscaba la inmortalidad o trataba de escapar de su destino, Cronos intercedía, recordándoles el peso inquebrantable del tiempo. Su poder era tan grande que podía devolver a los dioses caídos, congelar ciudades enteras en un instante o deshacer acciones de un plumazo. Sin embargo, cada intervención tenía un costo. El universo recordaba y buscaba corregir los desequilibrios. Así Cronos vivía en un constante juego de equilibrios, donde el más mínimo error podía desencadenar un desastre. Este dominio sobre el tiempo, aunque fascinante, era una carga para el dios, pues debía contener sus propios impulsos de cambiar eventos que veía injustos o crueles. Pero él sabía que el tiempo era más fuerte que cualquier emoción, y que su propósito era mantenerlo intacto para asegurar la armonía del cosmos. Y mientras tanto, el peso de sus poderes y las decisiones que tomaba le recordaban que el precio de controlar el tiempo era siempre un costo alto y a veces solitario. Para Cronos, la eternidad era tanto un don como una maldición que lo condenaba a un ciclo sin fin, viendo el nacimiento y la muerte de universos completos. A diferencia de los mortales, que vivían sus vidas en un parpadeo, Cronos existía en cada instante, atrapado en el flujo constante del tiempo. Esta condición le permitió comprender los misterios de la creación y de la destrucción, pero también lo condenó a una soledad infinita. El tiempo eterno le negaba el reposo, pues mientras otros dioses y seres podían descansar o dejar sus tareas, Cronos estaba destinado a vigilar el tiempo sin descanso, una labor que parecía no tener final. Esta inmortalidad significaba también que Cronos debía ver a otros desaparecer, incluidos los mismos dioses que gobernaban a su lado. Los veía surgir con poder y luego desvanecerse, mientras él permanecía inmutable. Esta condición le hacía preguntarse si la eternidad era en verdad un regalo o una condena, ya que ser eterno no lo hacía inmune al dolor de la pérdida. Incluso aquellos que compartían su misión de proteger el cosmos eventualmente se desvanecían, y él seguía su camino en un mar de tiempo que nunca se detenía. Esta soledad era una constante, recordándole que su destino estaba marcado. Cronos, consciente de su papel, buscaba formas de aliviar la carga que la eternidad le imponía. Algunos dicen que creó los días y las noches para darle al universo un ritmo, un ciclo que le permitiera a él también sentir el paso de algo parecido al descanso. Otros mitos cuentan que intentó crear una réplica de sí mismo, una sombra que pudiera acompañarlo y aliviar su soledad. Pero el tiempo, inmutable, no permitía duplicados. Él debía enfrentar su destino solo, pues su esencia no podía dividirse. Así, Cronos enfrentaba la eternidad con la resignación de quien sabe que su camino es solitario. Esta maldición del tiempo eterno le llevaba a cuestionarse el propósito de su existencia y de su sacrificio. ¿Era justo que él soportara esa carga mientras otros vivían y morían con libertad? Sin embargo, siempre volvía a su deber, recordando que sin él, el caos podría devorar toda creación. Cronos, atrapado en su propio flujo,
veía en cada instante la fragilidad del universo y aceptaba su rol como guardián. Y mientras tanto, la pregunta de si algún día el tiempo llegaría a su fin seguía rondando en sus pensamientos, una incógnita que jamás abandonaba. A lo largo de los milenios, Cronos ha tenido encuentros con diversas deidades y seres míticos, cada uno con sus propias intenciones y visiones sobre el orden del universo. Sus interacciones con otros dioses no siempre fueron amistosas. Muchos buscaban el poder que Cronos poseía, ambicionando dominar el tiempo para moldear la realidad a su favor. Zeus, por ejemplo, alguna vez intentó comprender el flujo del tiempo para evitar su propio destino, pero Cronos, firme en su propósito, le recordó que hasta los dioses estaban sujetos al tiempo. Su relación con Zeus y otros inmortales era a menudo tensa, una mezcla de respeto y rivalidad. Entre las entidades cósmicas, algunos buscaban la sabiduría de Cronos, mientras otros lo veían como un obstáculo para sus ambiciones. Hades, dios del inframundo, mantenía una relación curiosa con Cronos, ya que ambos compartían una conexión con el destino y el ciclo de la vida y la muerte. Sin embargo, Hades no podía entender la naturaleza infinita del tiempo de Cronos, lo que a menudo les conducía a desacuerdos profundos. La eternidad de Cronos se diferenciaba de la inmortalidad de Hades, pues mientras el tiempo no tenía fin ni límites, el reino de la muerte sí los tenía, y ambos dioses lo sabían. Cronos también formó alianzas con seres que entendían el valor de su misión y respetaban su poder. Entre ellos, existían titanes que veían en Cronos un mentor y guía, mientras que otros, como Prometeo, desafiaban su autoridad, tratando de romper el ciclo temporal. Aunque estos aliados y rivales ofrecían compañía, cada uno buscaba algo de Cronos, ya fuera su poder o su conocimiento. Estas relaciones complejas mostraban que, aunque Cronos era fundamental para el universo, estaba siempre bajo el escrutinio de quienes ansiaban su posición o querían desafiar su autoridad. A través de estos encuentros, Cronos comprendía que su papel como dios del tiempo lo situaba en una posición única y peligrosa. Las alianzas y rivalidades se entrelazaban en una red de poder y lealtades frágiles, recordándole constantemente la responsabilidad de mantener el equilibrio. Cada encuentro con otra entidad, ya fuera un dios o un ser mítico, le recordaba que el tiempo era la fuerza más temida y deseada del cosmos y que su poder siempre estaría en juego. Y así, Cronos, en medio de dioses y titanes, mantenía el tiempo mientras se preparaba para enfrentar cualquier amenaza. En las profundidades del cosmos, una antigua profecía habla de un día en que el tiempo mismo llegará a su fin, y el papel de Cronos en esta predicción es central. Se dice que el fin de los tiempos marcará la desaparición del orden y el regreso al caos primordial del que surgió el universo. Esta profecía, oculta en textos antiguos y transmitida en susurros por los oráculos, asegura que Cronos, el guardián eterno del tiempo, enfrentará una elección que podría liberar o destruir a todas las realidades. Aunque poderoso, incluso él no es inmune a los hilos del destino que él mismo teje. La existencia de esta profecía preocupa a los dioses y a los mortales por igual. Algunos ven en ella la oportunidad de desafiar a Cronos y de controlar su poder sobre el tiempo. Otros la temen, conscientes de que el fin de los tiempos significaría su propia destrucción. Zeus y otros dioses intentan descifrar los secretos de esta predicción, buscando formas de evitar su cumplimiento. Sin embargo, Cronos, sabio y enigmático, sabe que interferir en el curso del destino solo traería más caos, y que resistirse al flujo natural del tiempo podría desencadenar el mismo final que intentan evitar. Para Cronos, la profecía es una amenaza y un recordatorio de que, aunque él gobierna el tiempo, existen fuerzas más allá de su control. A menudo, reflexiona sobre su papel en este posible fin, cuestionándose si el universo realmente necesita una conclusión o si el tiempo puede prolongarse indefinidamente. Este dilema atormenta a Cronos, pues entiende que cada segundo que pasa lo acerca al momento decisivo en el que tendrá que enfrentarse a la profecía. No puede evitar pensar que, tal vez, la clave para comprender su destino
esté en aceptar su propia vulnerabilidad en lugar de intentar evadir el fin. La posibilidad de un final inminente lo empuja a observar aún más atentamente el curso de los eventos y las acciones de otros dioses y seres. Cronos, aunque preocupado, se prepara en silencio, acumulando conocimiento y anticipando cada posibilidad, mientras el tiempo sigue su curso inexorable. La profecía sigue siendo un misterio, pero cada día que pasa fortalece su determinación de proteger el tiempo hasta su último aliento, incluso si eso significa aceptar el fin cuando llegue. Y así la sombra del destino pende sobre él, mientras el tiempo avanza hacia un desenlace incierto. Con el paso de los siglos, los mortales empezaron a cuestionarse el dominio absoluto que Cronos ejercía sobre el tiempo y con ello sobre sus propias vidas y destinos. Este cuestionamiento dio inicio a una rebelión silenciosa, donde humanos de todas partes buscaban maneras de desafiar las leyes que Cronos había impuesto. Reyes, sabios y guerreros anhelaban la inmortalidad, convencidos de que podían vencer la muerte y escapar del flujo del tiempo. Algunos recurrían a rituales oscuros y hechicerías prohibidas, mientras otros buscaban objetos místicos capaces de detener el paso de los años. Sin embargo, cada intento despertaba la ira o el desdén de Cronos, quien veía en estas acciones un peligro para el equilibrio del universo. La rebelión de los mortales no se limitaba a desear la inmortalidad, también intentaban alterar el pasado y predecir el futuro. Grandes civilizaciones dedicaban sus esfuerzos a construir templos y monumentos en honor al tiempo, esperando ganarse el favor de Cronos o manipular sus designios. Sin embargo, estas acciones, en lugar de liberar a los humanos del tiempo, solo los encadenaban aún más a su ciclo inevitable. Cronos, viendo estos intentos desesperados, se enfrentaba a la decisión de permitir o castigar tales ambiciones. En ocasiones, permitía que un mortal vislumbrara su destino, solo para recordarle la imposibilidad de escapar de su propio tiempo. La rebelión contra el tiempo también se reflejaba en los mitos y leyendas que narraban las hazañas de héroes que intentaban engañar a la muerte o cambiar el curso de sus vidas. Sin embargo, todos estos esfuerzos solían acabar en tragedia, y se decía que era Cronos quien tejía las consecuencias de cada desafío a su dominio. Para los mortales, la tentación de desafiar el tiempo era irresistible, pero las lecciones dejadas por sus fracasos se convertían en advertencias para generaciones futuras. Cronos, observando desde su posición eterna, entendía que el anhelo humano de desafiar el tiempo era una parte inevitable de su naturaleza. A pesar de sus esfuerzos, los humanos nunca lograban escapar del poder de Cronos, quien en su sabiduría sabía que el tiempo era tanto su castigo como su liberación. La rebelión de los mortales era un recordatorio constante de la fragilidad y la ambición humana, una lección sobre los límites que incluso los dioses respetaban. Pero Cronos sabía que esta lucha no cesaría. Mientras existiera el deseo de trascender la muerte y el tiempo, los mortales seguirían desafiándolo. Y así, la rebelión se convertía en un ciclo eterno, como el mismo tiempo que Cronos gobernaba. Consciente de que su misión era demasiado vasta para llevarla a cabo solo, Cronos decidió crear a los guardianes del tiempo, seres con poderes excepcionales y una lealtad inquebrantable al flujo temporal. Estos guardianes, imbuidos de parte de la esencia de Cronos, tenían la tarea de proteger el tiempo de amenazas internas y externas, incluyendo a aquellos que intentaban alterar el curso de la historia. Cada guardián era seleccionado por su devoción y fortaleza, y contaba con habilidades únicas para detectar y corregir las distorsiones temporales. Bajo la guía de Cronos, los guardianes vigilaban cada rincón del universo, asegurándose de que el tiempo siguiera su curso natural. Los guardianes del tiempo no solo defendían el flujo temporal, sino que también ayudaban a los mortales y dioses a comprender los misterios del tiempo, revelando fragmentos de sabiduría a aquellos que buscaban respuestas sin desafiar el orden establecido.
Sin embargo, su rol no siempre era comprendido, y muchos veían en los guardianes una amenaza o un obstáculo para sus propios deseos. Algunos de los guardianes llegaron a enfrentarse con deidades poderosas y seres oscuros que deseaban romper el equilibrio para obtener control sobre el tiempo. Cada enfrentamiento era un recordatorio de que proteger el tiempo requería valentía y sacrificio. Cronos, aunque no se inmiscuía en cada acción de los guardianes, observaba cuidadosamente su labor, interviniendo solo en momentos de crisis extrema. Sabía que estos guardianes, aunque poderosos, eran vulnerables a las tentaciones y al agotamiento. Existían historias de guardianes que habían caído en la tentación de alterar el tiempo por amor, venganza o ambición, y que Cronos había castigado severamente para mantener la integridad del flujo temporal. Esta vigilancia constante era tanto un acto de protección como de advertencia, recordándoles que el tiempo no podía ser manipulado sin consecuencias. Así, los guardianes del tiempo se convirtieron en figuras legendarias, conocidas en mitos y relatos antiguos, temidos y venerados por igual. Su existencia era un símbolo del poder y la responsabilidad que Cronos compartía con ellos, formando un lazo profundo entre el dios del tiempo y sus protectores. Cronos sabía que, a pesar de su poder, algún día él también dependería de estos guardianes para preservar la armonía del universo. Y mientras el tiempo continuaba, Cronos y sus guardianes permanecían vigilantes, custodiando cada segundo como si fuera el último. En el clímax de su historia, Cronos se enfrenta a una decisión que pondrá a prueba todo lo que representa como el dios del tiempo. El universo, después de milenios de equilibrio, enfrenta una amenaza que podría colapsar el tiempo mismo, llevándolo al caos primordial. Cronos, viendo el peligro inminente, comprende que su existencia y el orden temporal están en riesgo. En ese momento crucial, debe tomar una decisión: sacrificar su propia esencia para restaurar el equilibrio o permitir que el tiempo y el cosmos se desintegren. Esta decisión lo pone ante el mayor dilema de su existencia, un sacrificio que ningún otro dios jamás había considerado. Cronos, sabiendo que el fin del tiempo significaría la destrucción de todas las realidades, decide actuar. Convoca a todos los guardianes del tiempo, instruyéndolos en sus últimos deberes y asignándoles el cuidado de los hilos temporales. Cada guardián, sorprendido y desconcertado, comprende que están a punto de presenciar el fin de una era y la disolución de su creador. Cronos les explica que el flujo del tiempo debe continuar sin él y que ellos ahora serán los protectores finales del orden que él había mantenido durante eones. Este momento es solemne, un adiós que nadie pensó que llegaría. En un acto final de sacrificio, Cronos concentra toda su energía y su esencia en un último movimiento, utilizando su poder para estabilizar el flujo temporal y sellar las grietas que amenazan el universo. Este sacrificio es devastador, pues Cronos sabe que al hacerlo, está renunciando a su inmortalidad y a su existencia como deidad. Su sacrificio restaura la paz y el equilibrio, pero también borra su presencia del cosmos, dejando solo un eco de su poder y su legado en el tiempo. Su desaparición es un recordatorio eterno de que incluso el tiempo puede ser vencido por la voluntad de proteger el orden y la vida. Después de este sacrificio, el universo queda marcado por la ausencia de Cronos, y los guardianes del tiempo continúan su legado, respetando y protegiendo el flujo temporal en honor a su creador. Los dioses inmortales que alguna vez desafiaron a Cronos ahora entienden el valor de su sacrificio, y su historia se convierte en una leyenda que atraviesa el tiempo. Así, el nombre de Cronos permanece vivo en cada segundo, en cada ciclo de vida y muerte, como una promesa de que el tiempo siempre prevalecerá, incluso si su dios ha desaparecido. El último sacrificio de Cronos se convierte en el pilar eterno del tiempo. La historia de Cronos nos muestra que incluso el dios más poderoso debe enfrentar dilemas y sacrificios. Su papel como guardián del tiempo no solo es un símbolo de poder, sino también de responsabilidad y soledad. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu propia existencia y el equilibrio de todo el universo? Cronos
decidió sacrificarse para preservar el tiempo, recordándonos que algunas veces el verdadero poder está en renunciar a uno mismo por un propósito mayor. Su legado permanece en cada instante, en cada ciclo que conecta pasado, presente y futuro. Después de conocer esta historia, ¿qué piensas sobre el tiempo y cómo influye en nuestras vidas? ¿Te atreverías a desafiarlo o aceptarías su curso natural? El tiempo sigue siendo uno de los misterios más profundos y, tal como los mortales en los mitos, todos anhelamos comprenderlo y a veces hasta desafiarlo. Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos si crees que el sacrificio de Cronos fue en vano o si en cambio él nos dio una lección eterna. Veo aquí que aún no has dejado tu like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Casi lo olvido, voy a dejar 2 videos aquí en la pantalla que podrían interesarte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.